Señor resucitó. Aleluya. Muerte y tumba ya venció. Aleluya. Su poder y su virtud. Aleluya. Divina esclavitud. Aleluya. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentada a la diestra del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo, Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oraremos. Dios de eterna misericordia, que reanimos la fe de este pueblo a ti consagrado con la celebración anual de las fiestas pascuales, aumenta en nosotros los dones de tu gracia,
para que todos comprendamos mejor la excelencia del bautismo que nos ha purificado, la grandeza del Espíritu que nos ha regenerado y el precio de la sangre que nos ha redimido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En los primeros días de la Iglesia, todos los hermanos acudían asiduamente a escuchar las enseñanzas de los apóstoles. Vivían en comunión fraterna y se congregaban para orar en común y celebrar la fracción del pan. Toda la gente estaba llena de asombro y de temor al ver los milagros y prodigios que los apóstoles hacían en Jerusalén. Todos los creyentes vivían unidos y lo tenían todo en común. Los que eran dueños de bienes o propiedades los vendían y el producto era distribuido entre todos según las necesidades de cada uno. Diariamente se reunían en el templo y en las casas partían el pan y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y toda la gente los estimaba. Y el Señor aumentaba cada día el número de los que habían de salvarse. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Di a la casa de Israel, eterna es su misericordia. Di a la casa de Aarón, eterna es su misericordia. Digan los fieles del Señor, eterna es su misericordia. Den gracias al Señor, porque es bueno. Porque es eterna su misericordia. Empujaban para derribarme, pero el Señor me ayudó. El Señor es mi fuerza y mi energía. Él es mi salvación. Escuchen, hay cantos de victoria en las tiendas de los justos. Den gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterna su misericordia. La piedra que descargan los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Este es el día
el que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Den gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia, porque al resucitar a Jesucristo de entre los muertos nos concedió renacer a la esperanza de una vida nueva, que no pueda corromperse ni mancharse, y que Él nos tiene reservado como herencia en el cielo. Porque ustedes tienen fe en Dios, Él les protege con su poder, para que alcancen la salvación que les tiene preparada y que Él revelará al final de los tiempos. Por esta razón, alégrense, aun cuando ahora tengan que sufrir un poco, por adversidades de todas clases, a fin de que su fe, sometida a la prueba, sea hallada digna de alabanza, gloria y honor al día de la manifestación de Cristo, porque la fe de ustedes es más preciosa que el oro, y el oro se acrisola por el fuego. A Cristo Jesús ustedes no lo han visto, y sin embargo lo aman. Al creer en el oro, sin verlo se llenan de una alegría radiante y indescriptible, seguros de alcanzar la salvación de sus almas, que es la meta de la fe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Tú crees, Tomás, porque has visto, dice el Señor. Felices los que creen sin haber visto. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, los quedarán perdonados. Y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Tomás, uno de los 12, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó:
Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Luego le dijo a Tomás: aquí están mis manos, acerca tu dedo. Trae acá tu mano, métela en mi costado y no sigas dudando, sino cree. Tomás le respondió: Señor mío y Dios mío. Jesús añadió: tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto. Otras muchas señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritas en este libro. Se escribieron estas para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, en el Evangelio de hoy, Tomás, que en muchos sentidos es nuestro gemelo, estamos muy similar con Tomás en muchas maneras. San Tomás en este Evangelio hoy tiene la oportunidad única de ser invitado por Jesucristo para colocar sus dedos en las marcas del costado de Jesús. Esas marcas que de una manera única manifiestan el profundo amor de Jesús por nosotros y así su divina misericordia. Por el quien fue enviado en misión del Padre para traernos la vida eterna por su sufrimiento, muerte y resurrección, nos ofreció la posibilidad de la beatífica visión. Sacrificó su vida por nosotros para hacernos posible el mayor regalo que Dios podría darnos, la vida eterna. La profundidad de su amor y misericordia es asombrosa. Pero el amor y la misericordia de Jesús no terminó en la cruz. Se extiende por todo el tiempo. Continúa a través de la Iglesia, su cuerpo, en este mundo por todo el tiempo. Los Hechos de los Apóstoles describen muy bien la Iglesia en misión en los primeros siglos a sus comienzos. En la primera lectura de este domingo de la Divina Misericordia, leemos de los Hechos de los Apóstoles, donde dice que los discípulos se dedicaron a la enseñanzas de los apóstoles, a la vida comunitaria y al servicio mutuo y a los pobres. Y la oración, y en la fracción del pan. Esta es la misión de la Iglesia. En palabras del Vaticano II, la Iglesia lleva a cabo la obra de Jesús como sacerdote, profeta y rey.
La obra de proclamar la palabra de Dios, el oficio de profeta, anunciando el reino de Dios, llamando a las personas al arrepentimiento y la fe. La obra de oración y la salvación de la Eucaristía, en la que encuentra su vida, nos da la fortaleza y nuestra identidad. Y se apoya mutuamente en la comunidad, servirse unos a otros y llegar a los necesitados, especialmente a los pobres en este mundo, en nuestra comunidad. En esos actos de evangelización, adoración y servicio, la Iglesia cumple su misión, ya que la Iglesia lleva a cabo la misión de Jesús, cuyo cuerpo es ella. Por lo tanto, en esas obras, ella trae la misericordia de Dios al mundo de era en era. La Iglesia continúa lo que Cristo hizo aquí en la tierra y puede hacer eso, ya que todos los actos de Jesús en esta tierra tienen un significado eterno, porque los actos de Jesús sobre esta tierra no solamente los actos de un humano, pero un humano y Dios. La misericordia de Dios, que define su fidelidad y firmes hacia su pueblo, nunca nos abandona. Su misericordia, que es su amor, se da a conocer a través de la acción de su cuerpo. Cuando la comunidad rinde culto en los sacramentos, en los cuales la partición del pan, fracción del pan, es su acto principal, previamente la Eucaristía. Cristo actúa y hace que su misericordia sea conocido como la misericordia de Dios. Es precisamente aquí que promueve los actos de bondad y unidad en la superación del mal. Cuando se proclama su palabra, su presencia se da a conocer. Y cuando prestamos ayuda a los pobres, somos Cristo para ellos y servimos a Cristo, que se da a conocer en los pobres de una manera particular, como nos dice Mateo 25, el capítulo muy importante en el Evangelio. Otra vez, la misión de la Iglesia es la misión de Jesús. Para la Iglesia es el cuerpo de Jesús. Y es una misión que cada uno de nosotros hemos recibido en el bautismo. Esta tarde, bautizado el miembro más nuevo de la parroquia de Santa María, Milique, la pequeña hija de Brad y Becky Sellner, cuando la unjo con el sagrado crisma que digo al final de la oración. Ahora te unge con el crisma de la salvación, para que puedas seguir siendo miembros de Cristo, sacerdote, profeta y rey, para la vida eterna. Compartiendo en Cristo y en unión con Él cuando actuamos en el cumplimiento de la obra de la Iglesia, estamos haciendo su obra, que siempre es un acto de misericordia para la obra de Dios, siempre para el bien de la raza humana. ¿Qué es el significado de la misericordia divina? Es solamente un acto que aumenta la bondad en este mundo. En este momento de la pandemia del coronavirus, podemos estar especialmente en sintonía con la divina misericordia, a medida que entramos más plenamente en la oración, el estudio y el servicio, en la sacerdote y profeta, el rey. Deberíamos centrarnos en nuestra relación con el Señor Jesucristo en la oración,
en la familia. Y particularmente como estudiantes, podríamos comenzar cada uno de nuestros días con la misa, ya que se transmite en vivo a las 7:15. Por lo que cada día podríamos comenzar la misa alabando a Dios por su bondad y pidiéndole sus bendiciones. Qué manera tan poderosa de experimentar la misericordia de Dios. A medida que estudiamos nuestra religión en nuestro trabajo de clase, ya sea en Santa María, San Miguel o en CCD, estamos creciendo en el crecimiento para que podamos ser mejores evangelizadores y más listos para hablar su palabra. Y podemos practicar la caridad con ellos, con quienes vivimos en nuestras familias, en nuestras casas. O podríamos pensar en un proyecto para hacer algo por los menos afortunados entre nosotros. La Iglesia de Dios, el cuerpo de Cristo, está en misión. La misma misión que Cristo. Es una misión de misericordia, de traer el amor de Dios al mundo y de esa manera hacer de este un mejor lugar para vivir y estar preparado para la vida eterna con Dios. Amén. Profesamos nuestra fe. Creo en solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo. Y está sentado a la derecha del Padre, de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma oración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa católica apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Dios nuestro celestial, Padre, míranos con misericordia y escúchanos como locamos nuestra oración en su presencia. Señor, escúchanos. Que la Iglesia de Dios, por medio de su oración, evangelización y servicio mutual y al mundo, den testimonio de la misericordia de Dios que fluye a través de ella. Roguemos al Señor. Señor, escúchanos. Que Dios en su misericordia vigile a todos los funcionarios del gobierno
y les dé la gracia que necesitan para guiar sabiamente a su pueblo durante este tiempo de crisis en el mundo. Roguemos al Señor. Señor, escúchanos. Que Dios dará sanidad y consuelo a todos los enfermos y sufrientes. Roguemos al Señor. Señor, escúchanos. Que Dios dará la virtud de la paciencia y la caridad a todos. Roguemos al Señor. Señor, escúchanos. Para todos los trabajadores de la salud y los primeros en responder, que Dios los protegerá, manteniéndolos seguros y saludables. Roguemos al Señor. Señor, escúchanos. Que todos nosotros nos volveremos a Dios y buscaremos su misericordia en el sacramento de la penitencia. Roguemos al Señor. Señor, escúchanos. Que Dios dará buen tiempo para que los campos puedan plantarse de manera segura. Roguemos al Señor. Señor, escúchanos. Por aquellos que han muerto para que ahora puedan descansar en la paz eterna con el Señor resucitado. Roguemos al Señor. Señor, escúchanos. Padre Celestial, concede estas oraciones que rogamos en fe, por Cristo su Hijo, y por la intercesión de la Virgen de Guadalupe. Amén. Aleluya, aleluya, aleluya. Cristo Jesús resucitó, cantar queremos en su honor, porque a la muerte derrotó. Aleluya, 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 aleluya. Ya las mujeres santas van por el cuerpo del Señor, ya se sepulcro llegarán. Aleluya, 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 aleluya. La nueva ángel estará, Cristo Jesús resucitó, y en su sepulcro ya no está. Aleluya, 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 aleluya. Ante la nueva Pedro y Juan acuden prestos al lugar, a Cristo en él no encontrarán. Aleluya, 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 aleluya. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, las ofrendas de tu pueblo, para que renovados por la confesión de tu nombre y por el bautismo, consigamos la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor.
Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en este día, en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo, muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. Y también los coros celestiales, los ángeles o los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques esos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado su pasión, voluntariamente aceptara, tomó pan dándote gracias, lo partió, y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que se derramará por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Bendito, bendito, bendito sea Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Jesús de mi alma, te doy mi corazón, y a cambio te pido, me des tu bendición. Y a cambio te pido, me des tu bendición. Adoren la hostia, el cuerpo de Jesús, su sangre preciosa que dio por mí en la cruz. Su sangre preciosa que dio por mí en la cruz. Oh cielo y tierra, decida una voz, bendito por siempre, bendito sea Dios. Bendito por siempre, bendito sea Dios. Oremos. Recibe, Señor, las ofrendas. Dios Todopoderoso, concédenos que la gracia recibida en este sacramento pascual permanezca siempre en nuestra vida por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Vayan en paz, aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios, aleluya, aleluya.